bienvenidos al canal de Exquisitos Kids. Hoy vamos a ver un nuevo juguete, las pelotillas de agua Orbis. Y aquí tenemos las increíbles canicas de agua más conocidas como Orbis. A pesar de que parecen muy chiquitillas, en realidad no os confiéis. Si las metemos en agua se hacen muy grandes, aumentando más de 10 veces su tamaño. ¿No os lo creéis? Pues vamos a comprobarlo. Vamos a preparar un barreño y antes de nada tenemos que avisar de que este juguete solamente lo pueden utilizar niños mayores de unos 6 años, porque como podéis comprobar son piezas muy chiquititas que si os tragáis pueden traer serios problemas. Así que lo abrimos y echamos unas poquitas. Parece que hemos echado muy pocas, pero en realidad esperad unos cuantos días y veréis que se han convertido en el barreño entero. Ya solo queda llenarlo todo de agua hasta arriba y una vez listo lo dejamos apartado durante unas cuantas horas. Ahora vamos a probar un pequeñito experimento con las Orbis. Vamos a ver qué ocurre si los vamos metiendo en diferentes recipientes con distintos niveles de agua. Así que vamos a echar un par en cada una y después de unas horas veremos qué ha ocurrido. En el último vaso, como es más grande, en vez de 2 vamos a meter 4 Orbis. ¿Cuál de ellas crecerá más? Decidnos abajo en los comentarios cuál pensáis que va a ganar. Eso sí, sin romperse. Así que ahora toca esperar. Poneos cómodos. Después de unas cuantas horas, esto es lo que ha ocurrido en nuestro barreño lleno de agua. Como veis, las pequeñas bolitas de Orbis se han convertido en una especie de canicas blanditas y se han hecho súper grandes. Jugar con ellas mola un montón porque se te resbalan de las manos, pero eso sí, hay que tener mucho cuidado porque si apretamos muy fuerte pueden llegar a romperse. Aunque no lo parezca, todo el barreño está lleno de Orbis, lo que pasa es que hay algunas que son transparentes y a simple vista no se ven. Chicos, esto es divertidísimo, así que llamad a vuestros amigos y jugad todos a la vez con estas increíbles Orbis. Además, para el verano es un juego súper fresquito. ¡Metralleta de Orbis! Pero imaginaos que ahora llega vuestra madre y os dice esto hay que recogerlo. Pues no os preocupéis porque si sacáis todas las Orbis del barreño y las dejáis sin agua, al final se volverán a hacer tan pequeñas como antes. Y las podéis volver a reutilizar. Pero, ¿qué habrá ocurrido con las que hemos metido en los vasitos? Vamos a verlo. Pues como veis, aquí tenemos todos los distintos recipientes en los que metimos las Orbis y vamos a ver qué ha ocurrido con ellas. El primer vaso que tenía menos agua, vamos a ver qué ha ocurrido. La Orbis amarilla parece que se ha roto un poquito y la naranja no ha crecido tanto. Además, el vaso en la parte de abajo se ha quedado con una especie de moco amarillo. No ha quedado muy bien. Además, las Orbis han consumido prácticamente todo el agua. Vaya glotonas. Tenían sed. Bueno, vamos con el siguiente. Aquí había una Orbis negra que Parece una uva. es un poco resbaladiza y además ¡tachán!, también se ha roto. Parece que tiene 2 ojitos, ¿lo veis? Y la rosa, pues igual que la naranja, es más pequeña y no se ha roto. En el último vasito, que había más agua que en el resto, vamos a ver qué ha ocurrido. Parece que las dos son más grandes que el resto y ninguna se ha roto. Son las únicas que parecen totalmente redondas y ninguna de las dos se ha explotado. Así que de momento son las ganadoras. Y vamos con el último vaso. Este vaso era más grande, pero hemos metido 3. Así que a ver qué ha ocurrido con ellos. Bueno, 3 no, 4. Había una ahí escondida. Y el tamaño pues más o menos es el mismo que estas otras, ¿verdad? ¿Cómo lo veis? Decídnoslo abajo en los comentarios. Además, también han quedado súper redonditas. Así que yo diría que estos 2 vasos han sido los mejores. Así que ya sabéis, para que crezcan bien las Orbis tenéis que colocarlas en un recipiente lo más grande posible y con mucha agua. Cuanta más mejor. ¡Ay! ¡Esto es muy divertido! ¡Vamos a jugar un rato! ¡Metralleta! ¡Uy! ¡Que le he liado! ¡Se tiene todo de bolas!